Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Entonces eso quiere decir que si apenas se está presentando, quiere decir que todos estos ataques coordinados que había hecho era por su propia cuenta. Él estaba diciendo: yo voy a ir a hacer venganza por mi propia cuenta y voy a matar a todos esos desgraciados que se salieron de la religión. Y hasta ahorita se le ocurrió, después de que le gustó ese sentimiento de matar, fue a donde el sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición, le pidió una licencia, un permiso, para que en las sinagogas de Damasco fuera y buscara a esta gente que se estaba esparciendo y a traerlos y a castigarlos. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Next slide. Y Saulo quedó así, tirado en el piso, con una luz así más brillante que estas dos que están acá, y decía: ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate, entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo, porque él siempre estaba, ¿no?, en su pandilla, en su manada. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron, atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Y aquí sigue la siguiente parte de la historia. Entonces aquí podemos ver que Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Porque Sebas mencionó que a la gente le decían la gente el camino. Entonces Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad. Y por eso es que les decían, en vez de cristianos, les decían la gente el camino. Entonces Jesús en este tiempo se le apareció a Pablo en Damasco, pero no solo se le apareció a él, sino que también estaba Dios trabajando behind the scenes. Él estaba preparando todo. Y dice la historia que en Damasco había un discípulo llamado Ananías, a quien Jesús le habló también en una visión como a Pablo. Y se le presentó Jesús a Ananías y le dijo: anda y ve a la casa de Judas y allí vas a encontrar a un hombre que se llama Saulo de Tarso. Ve a esa ciudad y ora por él, pon tus manos sobre él. Y pues toda la gente escuchó de Saulo y lo que él había hecho y lo que estaba haciendo con la gente del camino. Entonces Ananías, ustedes se pueden imaginar tener esa visión, y Jesús viene y te dice: vaya y busca al que está matando a los del camino o los cristianos. Pues ¿quién va a querer ir? Ananías le dio miedo y como que no quería ir. Entonces Jesús lo convenció, y ahí es donde vemos en Hechos 9:15 que le dice: ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Entonces aquí podemos ver que Dios le habló no solo a Pablo, se está preparando todo el camino para lo que él va a hacer, usando a estas personas para dar su palabra, para dar las buenas noticias, que es Jesús, la salvación. Entonces preparó a Ananías, le dijo: ve. Ananías obedeció y fue a buscar a este hombre en esa casa, y entró, y dice la Biblia que él entró y puso sus manos sobre él y oró y le dice: recibe, le dijo, perdón, quiero leerlo como dice en la Biblia. Le dice: recibe sanidad, recibe tu vista y sé lleno del Espíritu Santo. Al instante que él dijo eso, dice que cayó como escamas, que viene siendo como si fuera pielecita seca de los ojos de Saúl. Entonces pudo recuperar su vista, y en eso dice que cuando recuperó la vista, Saulo se levantó
y fue bautizado. Entonces a mí se me hizo muy impactante esta parte porque aquí está haciendo todo lo que un cristiano tiene que hacer, lo que nos ordena la palabra, que es saber que somos escogidos. Jesús fue y literal escogió a Saulo. Tú estás matando a mi gente, pero tú estás escogido. Te voy a agarrar, te voy a hacer ciego por 3 días y tienes que tener confianza en mí. Mandó a este señor Ananías, o sea, Pablo es escogido, apartado porque lo mandó a un cuarto allá a estar en oración, y luego lo sana, y luego Pablo es lleno del Espíritu Santo, bautizado por el Espíritu Santo, y después en obediencia bautizado y transformado. Y en esta transformación, dice la historia, bueno, cuentan muchos que han estudiado la Biblia, que a Saulo el papá le puso su nombre Saulo por el rey Saúl, pero en esta transformación que Jesús acaba de hacer, su nombre ya no iba a ser Saulo, sino cambió a Pablo, porque ya era una nueva criatura en Jesús. Es impresionante cómo Dios es especialista, y yo creo que su preferencia es agarrar a los menos capacitados, a los que antes están más lejos, más alejados, a los que menos esperarían, agarrarlos, transformarlos y usarlos para su gloria. Y esos podemos y somos ustedes y nosotros, tú y yo, nosotros, ustedes. Somos gente que tenemos un pasado malo, hemos hecho cosas malas, pero a eso no le importa a Dios. Dios, si agarró al peor asesino y lo convirtió en una persona impresionante, que ahorita vamos a repasar unas pocas de las tremendas y innumerables cosas que logró Pablo en su vida y en su ministerio. Si lo puede hacer con él, lo puede hacer con nosotros. No importa qué tan terrible sea tu pasado, no importa cuántos errores has cometido, no importa cuánto tal vez personas te han dicho que tú vas a ser lo peor, que no vas a servir para nada, que eres un inútil, que nunca vas a lograr nada en tu vida. Dios tiene otro plan, Dios tiene un propósito. Y vean que aun cuando Pablo estaba haciendo cosas terribles, y si puedes volver a como a 2 o 3 donde está una catapulta, Dios me puso esta palabra, ahí, vean lo que Dios me puso esto, y dice: todo lo malo que hacía Pablo, o que hacemos nosotros, o que hemos hecho en nuestra vida, estiraban los resortes de la catapulta que lo lanzó a su llamado. Imagínense que cuando Saulo mataba gente, recuerden que les dije que pusieran el pin y que todos se esparcieron. Entonces ahí, en realidad eso era perfecta voluntad de Dios, que todos se esparcieran, porque cuando se esparcieron, el evangelio también fue esparciéndose. Y a esos lugares donde se esparcieron, fueron los lugares donde Pablo comenzó a ir, a viajar, a predicar, a seguir haciendo el ministerio. Entonces uno dice, las cosas malas que estaba haciendo, las cosas erróneas, en realidad Dios las estaba usando para estirar esa catapulta, que cuando Dios ya sabía el punto exacto cuando se iba a encontrar con Saulo y convertirlo en Pablo, transformarlo, y ya todas esas cosas malas que él había estado haciendo, y también todas las cosas que él fue experimentando a través de su niñez. Nació en una ciudad que se llama Tarso, que en esa época era una ciudad de las más exitosas de la tierra en ese momento, y era una capital de uno de los territorios romanos. Entonces no todos tenían la ciudadanía romana, pero Pablo o Saulo sí. Y después, si tú sigues leyendo esta novela increíble, te das cuenta que eso, el haber nacido y tener esa ciudadanía romana, lo libra de la muerte más adelante. Después también, como él nació en ese entorno de muchos estudios, de universidad, él aprendió griego. Él era una persona muy
inteligente, porque su entorno era de personas con ¿ah? Mucho estudio, pero también, sí, una estatura más grande entre la sociedad, ¿no? Como les dije, sus antepasados, estatus muy alto, y él haber aprendido griego, me imagino que también sabía italiano, dicen que era una persona brillante, que todos lo respetaban porque era intelectualmente súper dotado, escribía muy bien, y todo eso que él, su manera como Dios donde lo puso y como fue su niñez, su desarrollo, fue equipándolo para lo que iba a ser su ministerio, que jamás nadie se lo hubiera imaginado.